Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. El día de hoy es un día importante aquí en México porque es el Día de las Madres. Hoy 10 de mayo festejamos a todas las mamás aquí en México y al menos en Guatemala, por lo que sé. En otros países no es así, pero bueno, de todas formas les mandamos una felicitación porque pues ser mamá es una de las labores más difíciles que existe en el mundo. El formar una nueva mente, el llevar la crianza de un hijo, pues es algo bastante complicado. Y bueno, pues de parte del Estudio 1827 les mandamos una felicitación a todas las mamás por esta enorme labor que llevan a cabo todos los días. Y bueno, pues les dedicamos esta pieza. Existen un sinfín de versiones de este tema que acaban de escuchar. Esta música es música de las famosas mañanitas, así es como se conocen aquí en México. La versión que acaban de escuchar es de un compositor llamado Julio Ituarte, un compositor nacido en 1845, perteneciente al romanticismo mexicano. Este es uno de los grandes compositores mexicanos que están, digamos que un poco olvidados, pero en su época fue de tanta importancia que inclusive se le llamó el Liszt mexicano, ya que este compositor pues incluía mucho virtuosismo en la mayoría de sus obras. Y es muy interesante el trabajo que este compositor hizo, ya que él recopiló algunos temas populares y los transformó en música de concierto. La versión que escucharon ahorita pertenece a una de sus más grandes obras, conocida como Ecos de México, un capricho de concierto para piano que incluye una serie de temas populares recopilados pues de la música del pueblo. Y como se pueden dar cuenta, pues este tema tan popular de las mañanitas es un tema que tiene muchísimo tiempo de antigüedad. Desde el siglo XIX, por lo que podemos apreciar en esta versión de Julio Ituarte, pues esta pieza ya tenía bastante importancia, ya que se incluyó en esta obra de los Ecos de México. Sin embargo, si investigamos un poco, podemos darnos cuenta que los orígenes de esta obra son un tanto desconocidos. De hecho, la creación de esta música, de estas mañanitas, se le atribuyen a Manuel M. Ponce, aunque esto, pues digamos que es un poquito erróneo, porque como pueden observar, ya existía esta versión de las mañanitas en la música de Julio Ituarte. Si nos remontamos un poco más atrás en la historia, podríamos descubrir que estas mañanitas son una versión popularizada de una serie de versos que existieron en muchas regiones de México. Es decir, estas mañanitas que todos conocemos y que todos utilizamos para cantar, al menos aquí en México, en una celebración, pues son una recopilación de diferentes versos. No son algo que haya surgido como una pieza única. De hecho, hay investigadores que sugieren que estas mañanitas pues podrían utilizarse inclusive como un género compositivo, porque hay un sinfín de versiones en cuanto a la música, en cuanto a la estructura de estas mañanitas, con diferentes versos, con diferente texto, que digamos que se utilizaban antes del siglo XX. En cuanto al por qué utilizamos esta pieza como un símbolo de celebración, pues es un poquito curioso si investigamos, porque de hecho los únicos países en los que tenemos una pieza específica
para los cumpleaños, por ejemplo, es aquí en México y en Estados Unidos o España, aunque en España utilizan la misma música que se utiliza en Estados Unidos. En Estados Unidos se titula Happy Birthday to You y en España le dicen cumpleaños feliz. Es curiosa esta observación porque pues son los únicos países en los que utilizamos una música específica para este tipo de celebraciones. Aunque aquí en México también la utilizamos como hoy, pues para celebrar un día específico, como el Día de las Madres. Y bueno, toda esta cuestión de utilizar la pieza como una celebración pues viene de la costumbre antigua en la que se escribían un sinfín de versos titulados como mañanitas porque hacían alusión a la mañana y en las que se podían celebrar diferentes cuestiones, como celebrar eventos, como celebrar lugares inclusive. Y bueno, más bien la cuestión de celebrarlo en un cumpleaños es algo que se modernizó, sobre todo debido a las cuestiones del cómo fue avanzando la tecnología en cuanto a comunicación, etc. Es decir, las mañanitas como las conocemos hoy en día son lo menos tradicional que puede existir, ya que son una recopilación, como dije antes, de diferentes textos que ya existían y que se fueron modernizando hasta volverse, digamos que, una especie de monopolio de mañanitas. Es decir, son las únicas mañanitas que se utilizan. Existen también las mañanitas tapatías y otras que no recuerdo, que son también famosas, pero estas son, digamos que, las más utilizadas para celebrar un cumpleaños. Y bueno, pues es por esta tradición que se venía digamos que creando desde hace muchísimo tiempo. Es interesante entonces pues observar que es, digamos que, una tradición que se perdió y digamos que se modernizó a tal punto de que hoy solo utilizamos esta versión tan conocida pues para celebrar los cumpleaños o los días festivos. Hablando ya un poquito más sobre la música, pues esta obra generalmente está escrita en 3/4, haciendo alusión a una especie de ritmo de vals, aunque pues ahora ya no se considera como un vals, sino que más bien es música cantada, que no tiene como esta misma estructura, aunque ciertamente los compases sí se escriben en 3/4 en esta obra. Esta obra también generalmente está escrita en tonalidades que sean más fáciles de cantar, como por ejemplo la versión que escucharon hoy, que está escrita en re bemol. Es un registro para la voz pues bastante cómodo. Y bueno, pues llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado, a pesar de que es un poco corto, un poquito informativo, sobre todo para rescatar un poco las raíces pues de esta música tan popular de nuestro país, y también pues para todas las personas que quisieran conocer un poquito más acerca de este tema que al menos aquí en México utilizamos muchísimo para todas las celebraciones, incluidos los cumpleaños y los días festivos. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nuevamente gracias a todos los que apoyan constantemente el contenido de este canal. De verdad, sin ustedes esto no sería posible. Esperen nuevas sorpresas pronto aquí en el canal. Recuerden que si aún no están suscritos, se pueden suscribir aquí abajo. Pueden agregar algo más que se me haya olvidado sobre este tema de las mañanitas y lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Recuerden que si les gustó este video pueden darle like, pueden compartirlo, que de verdad eso ayuda bastante. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.